Bien, continuamos. Les mencionaba con respecto al dominio de esta función. Entonces, vamos a resolver este problema que tenemos por acá. Recuerden que la presentación básicamente ahí, ¿verdad? Se le detalla en la medida de lo posible por acá todo, pero interesa, ¿verdad? Siempre una breve resolución, una breve descripción de todo ello para poder comprender esto, ¿sí? Vamos a ver nosotros en este caso lo que es cómo trabajar ese tipo de problemas que son bastante esenciales, ¿verdad? A la hora de resolver cualquier ejercicio que nos planteen, ¿sí? Entonces, no hemos trabajado con esto, ¿verdad? Ahora bien, significa de que vamos a tomar como referencia nuestra primera función. Dice que f de x es igual a la raíz cuadrada de x y hay una condición que hay que cumplir acá. Y esta específicamente, esta así es. Cada expresión que se encuentre dentro de acá, tenemos que escribirla como mayor o igual que cero, ¿sí? Preguntas como menor o igual que cero, no, no se admite. Solamente esta condición debemos respetar, ¿sí? Esta de acá debemos tener en cuenta, ¿sí? No podemos darle vuelta. Así como exactamente, así como lo plantea, es la única condición que tengo que respetar acá, ¿sí? Decir que, mire, si le agrego un menor o igual, no. Exclusivamente tiene que ser mayor o igual que cero la formulación de nuestro problema ahí. Entonces significa de que nosotros acá nos da a entender de que vamos a resolver este problema. Solución. Si observa usted dentro de la raíz que tiene acá, solo tiene una X. Este está sencillo, ¿sí? Y dice que va a ser mayor o igual que cero. ¿Qué le da a entender esto? De que cuando nosotros tengamos una expresión algo grande ahí dentro, lo que vamos a hacer es despejar, es dejar la X solita. Todo aquello que no tenga X, si está algo que esté sumando, lo pasamos a restar. Si está multiplicando, lo pasamos a dividir, ¿sí? O si está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, dependiendo ahí como esté, ¿verdad? Pero lo que me da a entender es que yo tengo que dejar la X. Pero en este caso, si usted observa, ya directamente, aquí solo tengo X y dice que el X es mayor o igual que cero. ¿Qué le da a entender esto? Entonces, le da a entender que la X puede tomar el valor de cero, puede tomar el valor de uno, el de 2, el de 3 y el de 4, ¿sí? Eso me da a entender a mí esta función de acá. Entonces significa de que si yo evalúo la función en f de cero, tomamos la función original que es raíz de x, ¿verdad? Sería la raíz de cero, pero ¿a cuánto equivale la raíz de cero? La raíz de cero equivale a cero y el punto sería 0,0. Evaluemos en f de uno y f de uno sería la raíz de uno, lo cual es la raíz de uno, me queda uno y el punto es 1,1. Nos vamos a f de 2, lo cual es la raíz de 2. Ahora, la raíz de 2 nos da decimal, ¿verdad? Nos queda 1,41, ¿verdad? ¿Sí? Lo ideal es que nos expulse algo, ¿sí? Entonces no hay problema. Lo escribo 2,1.41. La raíz de 3 sería en f de 3, que sería la raíz de 3, y esto es equivalente a 1,73. Y acá sería 3,1.73 y lo que es f de 4, que sería la raíz cuadrada de 4, que esto sí tiene, ¿verdad? Es 2 y el punto sería 4,2, ¿sí? Entonces, si observamos nosotros esta función, ¿verdad? No tuve que realizar ningún despeje, ya estaba completamente, vamos a hacer uno de despeje más adelante, ¿sí? Pero ¿qué es lo que quiero entender acá? El dominio, para nuestro caso, ¿sí? ¿Desde dónde va? Si el dominio son las X, yo lo determiné que era mayor o igual que cero, el dominio va desde cero hasta el infinito, ¿sí? A partir de cero, ¿por qué? Porque es ahí donde tengo mi punto de partida. ¿Cuál sería el rango entonces? El rango para esta expresión, recuerde que el rango lo vamos a ubicar ¿dónde? En la Y. Y usted observa el punto más bajo que obtenemos, digamos, lo podemos ubicar en la gráfica, ¿verdad? Visualmente, ¿verdad? Puede hacerlo. El punto más bajo es cero y va desde cero hasta ¿dónde? Hasta el infinito. ¿Por qué? Porque en la medida de lo posible, 0, 1, 1,41, 1,73, 2 y así va a ir creciendo, ¿sí? Entonces significa de que el dominio, en este caso, comienza desde cero, pero no desde allí. Entonces hay que tener en cuenta, depende de la función que yo tenga allí, el dominio cambia, ¿sí? El dominio, el rango se mantiene lo mismo, ¿sí? Pero lo que es el dominio va a estar variando. Puede ser que inicie desde otro punto, un punto negativo, un punto positivo, ¿sí? Y el rango, ¿no? Como el rango es la imagen, recuerde que el rango cuando usted evalúa en el dominio, se ve el reflejo de él, que es la imagen, ¿sí? Entonces significa que cuando estemos resolviendo este tipo de problemas, el dominio tenemos que tener cuidado ahora acá.
porque ya no tengo la plena confianza de yo que van a ser todos los reales, sino que ahora yo tengo que limitarme al problema que esté en ese caso, ¿sí? Entonces, para este caso significa que el dominio va desde cero hasta el infinito, por la cualidad del problema que tengo ahí, y el rango va de cero al infinito también. Ahora, vamos a graficar este, posteriormente voy a volver con una resolución de problema muy diferente a este de acá, para que podamos comprender esa parte, ¿sí? Vamos a compartir lo que es GeoGebra y vamos a graficar esa función. Vamos a ubicar por acá. Vamos a cerrar esta ventana mejor para no confundir. Y vamos a agregar ahora lo que es la función. Ahora, cuando queramos ingresar una expresión en forma de raíz, tenemos dos opciones. Hacer el llamado, que para la raíz sería SQRT. O si no nos complicamos la vida, nos venimos acá, mire. Por acá está la opción de raíz cuadrada, ¿ves? ¿Sí? Ingresamos la raíz de X, ¿verdad? En nuestra función, ahí está. La otra opción que yo le digo es esta, mire. Ingresa f de X, por decir así. Vamos a borrar esto de acá. Ingresamos lo que es f de X y escribimos acá SQ, y ahí está, aparece, ¿verdad? SQRT y el argumento que sería X, ¿verdad? ¿Sí? Lo puede hacer de esa forma también, pero sí, está más sencillo ahí abajo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos lo que es la función. Ahora bien, esta función, si nosotros comparamos los puntos que hemos determinado, en el primer caso nos dio 0,0, ¿verdad? ¿Sí? En el origen, ahí está el primer punto. En el siguiente caso nos dio 1,1. En el siguiente caso nos había dado 2,1.71, ¿verdad? Bueno, lo podemos poner así o sencillamente hacemos el llamado de la raíz y y escribiría lo que sería raíz de 2, ¿sí? Ahí está el punto. Para el siguiente, ahí está 1.41 va la raíz de 2, dice, miren. El siguiente punto sería 3, y luego hago el llamado para escribir la raíz mejor, porque si lo dejo así, si no hago el llamado, puede ser que me quede un poco abajito, ¿verdad? En el sentido de la aproximación que le demos, ¿sí? Y para el último caso tenemos 4,2. Si observamos nosotros, todos los puntos están sobre lo que es el comportamiento de nuestra gráfica, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos lo que es la función raíz cuadrada. Entonces, ¿qué debemos tener cuidado acá nosotros? Que dentro de la raíz cuadrada no puede haber un número negativo. Un número negativo dentro de la raíz cuadrada le va a indicar que no tiene solución en los reales, ¿sí? La calculadora le va a decir ahí más errores, significa de que no tiene solución en los reales. Hay que tener en cuenta eso. A la hora, porque el problema es que a veces suele pasar de que le dicen la raíz cuadrada de menos 16, dicen que es 4. No. Recuerden que si es un número negativo no tiene raíz cuadrada, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, porque no podemos estar forzando un problema, ¿sí? A veces puede ser, ¿verdad? Que la naturaleza del problema, sobre todo cuando están viendo la fórmula, la general, a veces, ¿verdad? Hay ecuaciones en las cuales tal vez no tienen solución. Pero a veces queremos forzar aquel problema, ¿verdad? Pero si no tiene, no tiene. No podemos estar forzando algo a la fuerza, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque a veces ha pasado varios casos de, la raíz cuadrada de menos 16, dicen que es 4 en solo, pero no. Recuerden que de solo se les hace saber de que dice que la expresión que está ahí dentro de la raíz usted la tiene que mayorizar, mayor o igual que cero. Con eso nos da a entender a nosotros que no admite valor negativo allí. Entonces, si tenemos en cuenta todas las restricciones que nos van haciendo en cada uno de los problemas, es que mire, aquí va más enfocado en comprender la parte teórica y la parte resolutiva, pero si comprendemos bien la parte teórica, esto no tiene que generar ningún inconveniente, ¿sí? Porque suele pasar a veces, hay condiciones, por ejemplo, usted va a llevar matemática 2. Matemática 2 van a ir a ver allá teorema de rol, teorema de valor medio, teorema de rol y valor medio tienen condiciones que si no satisface las primeras dos condiciones, el problema no puede proceder uno. Pero el problema es que si no las leemos, nos seguimos enfocando, resolvemos aquel gran proceso que implica resolver un teorema de rol. Y si no comprendemos la definición nos aclara exclusivamente, ahí nos da un tic, nos dice, bueno, si no cumple el primer paso, ya no siga uno. Si no cumple la primera condición de que todos los FDA tienen que ser igual a A, entonces a veces podemos seguir y seguir nosotros y no, si no leemos bien la definición, resolvemos algo y a simple vista, con solo la definición no se podía resolver el problema, porque me pasó un examen, lo puse para ver, ¿verdad? Solo como 2 o 3 habían atinado bien la definición, los demás todos resolvieron, pero la definición era clara, no podía proceder porque no cumplía las condiciones. Entonces es necesario que todas las condiciones que se la vayan estableciendo, esa la parte de teórica es necesario que la comprendamos, ¿sí? Es cierto que la parte práctica es buenísima, pero a veces podemos estar trabajando además en un problema, sobre todo en el cálculo diferencial, que es bien delicadito en el sentido que los ejercicios son largos, ¿sí? Pero no es que sean complicados, sino que digamos, el proceso se hace un poco más extenso, pero se comprende, ¿sí? El problema es que podemos estar trabajando de más cuando es un problema a simple vista podemos decir, bueno,
El problema no satisface las condiciones, por lo tanto ahí se deja, ¿sí? Se especifica. Ahora, eso también a comprenderlo, ¿verdad? Cuando lleguemos a un sistema en el cual a veces no podamos darle solución, alguna, en las ecuaciones, por ejemplo, suele pasar a veces, no hay que esforzar el problema, ¿sí? Si el discriminante cuando está trabajando, usted recuerde que para verificar más un problema, si tiene solución o no, los valores de X, por decirlo, si es cuadrático, se va con la fórmula general, ¿verdad? Que es bastante efectiva, si en la parte de adentro de la fórmula general, porque ese error lo he detectado bastante, ¿sí? La fórmula general es cierto, ¿verdad? Algunos, pero la fórmula general nos puede sacar de algún apuro. Por ejemplo, no podemos comprender lo que es el tanteo o lo que son, por ejemplo, el caso 7 de factoreo o método de las tijeras, digamos. Pero tenemos que tener en cuenta de que esa regla es bastante esencial. Por ejemplo, si usted le dice que un valor de X es igual a uno menos la raíz de 5 sobre 2. Para imaginarse el número está un poco raro, ¿verdad? Entonces es necesario hacer uso de esa fórmula, así que a veces nos saca de apuro. Pero esa fórmula a veces nos da la solución en el cual nos dice, bueno, si un problema no se puede resolver, si le da negativo en el discriminante que es la raíz, significa que usted no puede proceder ya. Significa que ahí muere el problema. Entonces son condiciones que debemos tener en cuenta, pero eso va a ser en la unidad 2, ¿verdad? Que se le va a ir fortaleciendo esa parte, ¿sí? Entonces tenemos acá esta función. Me interesa que evaluemos otra para que lo podamos comprender. Esta estaba bien sencilla, ¿verdad? Vamos a evaluar otra función de esta misma, ¿sí? Y le voy a borrar esto y le voy a escribir la siguiente función. La función es f de x igual a 3x menos 2, ¿sí? 3x menos 2 y la condición de referencia es que el x sea mayor o igual que cero, o sea que tengo que llegar a esta forma de acá, ¿sí? Significa de que yo voy a tomar esta expresión de acá y lo voy a resolver. 3x menos 2. Recuerde que solo lo que está dentro de la raíz. Lo vamos a resolver solución por acá. Significa de que para este caso tenemos dos formas. Una forma es en la cual nosotros realizamos los despejes que consideremos necesarios y después le voy a resolver acá aplicando reglas de desigualdades, ¿sí? Es decir, que si yo lo resuelvo de esta forma, lo que yo hago aquí es lo siguiente de despeje. Dice la regla que si usted tiene una expresión que está restando y la pasa al otro lado, pasa a sumar, ¿verdad? ¿Sí? Y que si está sumando, pasa a restar. Es decir, que si una expresión está sumando, cambia de signo, y si está restando, cambia de signo cuando la pasamos hacia acá. Solamente cuando usted cumple esas dos condiciones. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si una expresión se está multiplicando, esta cambia, la puede pasar a dividir, pero no le cambiamos signo, no cometamos ese error. Entonces, hagamos el despeje acá. Significa que yo quiero dejar la x sola. En primer lugar, me voy a deshacer del 2. ¿Qué signo tiene acá el 2? Si pasó para el otro lado, lo paso como positivo, ¿sí? Continuamos acá. En el siguiente caso, lo que yo hago es lo siguiente, tengo 3x igual a 2. ¿Qué está haciendo el 3 acá? Está multiplicando, yo lo voy a mandar a dividir. Entonces sería el x mayor o igual que 2 tercios. Significa que a partir de acá comienza el dominio para nosotros. Miren, este punto es el punto de partida para determinar el dominio y vamos a evaluarlo acá. Ahora, ¿cuál es la otra forma acá? Si nos vamos a lo que son reglas de desigualdades, yo tendría que ser un poco más ordenado acá. ¿Por qué? Porque acá tendría que recordar, es cierto, las desigualdades lo que hacen es hacerlo recordar un poco a uno. ¿Cómo elimino este menos 2 de acá? Le voy a agregar el inverso aditivo de menos 2. ¿Cuál es? 2 positivo, ¿verdad? Sería 3x menos 2 más 2 y tiene que ser a ambos lados acá también, ¿sí? O sea que aquí le agregué un más 2 a ambos lados para balancear. Si yo solo le agrego acá, queda desbalanceado esto, ¿sí? Menos 2 más 2, ¿cuánto es? Cero, ¿verdad? Entonces estos dos se anulan por ser signos contrarios y me queda solo 3x mayor o igual que cero más 2 que me queda 2. Posteriormente acá, si yo quiero dejar la x solita acá, se me dice a mí que tengo que multiplicar, perdón, dividir entre 3 ambas expresiones. Es decir, que por acá sería 3x dividido 3 mayor o igual que 2 sobre 3. Es decir, que este se va con este y le queda x mayor o igual que 2 tercios, ¿sí? Vamos a borrar acá esta parte. Sería x así, ¿verdad? Entonces, no sé, me imagino que de las dos formas lo vieron, ¿verdad? De esta y de esta, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es que la expresión que se encuentre dentro de acá, ¿sí? Esta que está dentro, me está indicando que esta expresión yo tengo que mayorizarla, mayor o igual que cero, y dejarla en términos de x significa, ¿qué significa esto entonces? Voy a borrar esta parte de acá. Significa de que nosotros podemos asignarle valores a x a partir de ese punto, que sean mayores o iguales, es decir, que puede incluir ese valor, sí. Significa que los x que nosotros podemos darnos son 2 tercios. ¿A cuánto equivale 2 tercios?
2 tercios equivale a 0,67, ¿verdad? ¿Qué valor sigue después? Tomemos los enteros ya. Sigue el valor de uno, sigue el valor de 2, sigue el valor de 3 y 4. ¿Por qué finalmente hacemos esto? Porque es más fácil trabajar con enteros, ¿verdad? Ahora, solo acá nada más que lo hice acá en el sentido de que desde aquí voy a iniciar, ¿sí? Entonces, ya después los otros puntos que yo puedo, me voy a enfocar en los siguientes números enteros que siguen para poder continuar con el desarrollo de esta expresión. Entonces significa que yo voy a evaluar lo que es la función f de 2 tercios, ¿sí? El primer punto que tengo acá, esta función. Es decir, hacemos la raíz por acá y sería 3 multiplicado por 2 tercios menos 2, ¿sí? Y esto es igual a 3 por 2, ¿cuánto le queda? Le queda 6, ¿verdad? Y lo divide entre 3 y le resta 2. ¿Pero cuánto le queda 6 entre 3? 6 entre 3 nos queda un total de 2 y le resto 2 y nos queda un total de la raíz cuadrada de 0. ¿Pero cuánto equivale a la raíz cuadrada de 0? Equivale a 0, ¿sí? Vamos con f de cuánto ahora? F de 1, ¿sí? Y acá sería la multiplicación de 3 por 1 menos 2. Por acá sería 3 por 1, ¿cuántos son? Son 3, ¿verdad? Y le resto 2. 3 menos 2 me queda 1. Y acá le queda ¿cuánto? La raíz de 1, que es ¿cuánto? 1, ¿verdad? Entonces acá sería el valor siguiente. Vamos con f de 2. Vamos a hablar con todos los puntos que me di. Y sería por acá 3 multiplicado por 2 menos 2. 3 por 2, que nos queda un total de 6 y le resto 2, ¿verdad? ¿Sí? Y posteriormente, 6 menos 2 nos queda 4, ¿verdad? Y la raíz de 4 es 2, ¿verdad? ¿Sí? Ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces significa de que tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿verdad? Vamos a evaluar el siguiente punto, f de 3. Y sería por acá 3 multiplicado por 3 menos 2. 3 por 3 le queda 9 y le resta 2 y por acá nos queda la raíz de 7, ¿sí? La raíz de 7 tiene su valor, ¿verdad? Veamos cuánto nos queda para la parte decimal. Nos queda 2,64, ¿verdad? Bueno, casi 65 aproximado, ¿sí? Ahora bien, si verificamos nosotros acá, ya, con estos valores, usted puede seguir con los demás, ¿verdad? Con el cuarto valor. Pero ¿qué me interesa? El dominio. ¿Cuál es el dominio de esta expresión? El dominio, recuerde que acá cambia, ¿sí? Ya no hace caso. ¿De dónde va? Va de 2 tercios. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito, ¿sí? O sea que cambia y esto obedece a la expresión que tengamos acá. Ahora bien, ¿cuál es el rango? Recuerde que el rango lo puede determinar en los valores acá, 0, 1, 2. ¿Qué forma tiene? Va creciendo, ¿verdad? Entonces el rango significa que va desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Entonces ahí está el problema, mire. ¿Qué es lo que tenemos ahora que tener en cuenta? El dominio nada más, desde donde nosotros podemos empezar a evaluar. Y hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que dentro de esa raíz no puede haber un número negativo, ¿sí? El 0 puede estar, el 1 también, pero que ya haya al menos uno ahí, ya significa de que cometimos algún error a la hora de estar asignando valores. Significa ahora, ¿qué significa ahora? Que aquí el dominio yo no tengo la plena libertad de decir que son todos los reales, ¿sí? Ya me limita, pero ya vieron por qué, no hay problema, ¿verdad? Siempre y cuando la idea es que comprendamos bien esa parte, porque me preguntaban ahora un grupo en la mañana, que si esto se podía invertir, esto no se puede invertir, así es la regla, así no podemos estar jugando con ella ya. Así como me la da exactamente, digamos que no hay otra definición en el material, por eso el material trató la manera de que todo lo que está por ahí, ¿verdad? Sea coherente con lo que estamos resolviendo acá, porque siempre me salto de allá para acá, porque el material es para que ustedes lo vean ahí, los ejercicios, si ven algunos tratamos la manera, otros agregamos más, por ejemplo, este no está por ahí hecho, pero trató la manera de que agregar más ejemplos para que podamos comprender esa parte, ¿sí? Entonces, esa definición es la clave ahí, mayor o igual que cero, así lo vamos a establecer, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, ahora alguno dirá, bueno, y si va cuadrática, recuerde que si usted ingresa a una cuadrática, ¿qué pasa? Aunque le dé negativo, el cuadrado se lo vuelve positivo. Entonces, a mí me interesa más esta parte que la cuadrática. ¿Por qué? Porque en la cuadrática usted viene y dice, se me ocurre a mí darle valor de menos 2. Y usted me dice que valor dentro de la raíz menos 2 sí lo puede poner. Porque menos 2 al cuadrado le quedaría menos por menos da más y 2 por 2 le queda 4. O sea que no hay ningún problema. Pero esta de acá es que hay que tener cuidado, ¿sí? La cuadrática no. La cuadrática, ingrese el valor que quiera ahí, negativo, y la cuadrática se lo va a transformar. Él le da igual, ¿sí?
Entonces, necesitamos tener en cuenta en esta parte, ¿sí? Estas lineales, sí, parecen sencillas, pero son las que nos pueden dar cualquier tropezón ahí. Entonces, tenemos esa expresión. Vamos a hacer otra hora de estos mismos para poder comprender esta parte más para determinar el dominio, ¿verdad? Voy a borrar esto acá. Dudas, saben, pueden hacerla, no se queden con dudas ahí si tienen. F de X, Yo tengo una duda. diga. ¿Qué pasaría si fuese esa x en lugar de estar multiplicando, debería estar dividiendo? Se tendría que cumplir dos condiciones. Ah, aquí de usted que fuera X sobre 2 menos algo acá. Como 3 sobre x menos 2, por ejemplo. Permítame 3 sobre X menos 2 acá. Ajá, dentro de una raíz. Se tendría que cumplir las dos condiciones en donde Eh, x no tiene que regresar. sí, tiene que cumplir esa condición y realizarlo. Acá no quería nada más esta mandarla para acá, ¿verdad? X para acá. Y mandamos a multiplicar esto por este, digamos acá. Luego nos quedaría, veamos acá la expresión acá. Sería, cuando tengo esta expresión aquí le agrego uno, ¿verdad? ¿Sí? Podemos hacerlo de un solo por lo que es la regla, ¿de acuerdo? Aquella que vimos, la carita feliz, ¿verdad? ¿Sí? 3 por uno que le queda 3, ¿sí? X por 2 que le queda 2x. Y acá, que me quedaría x abajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta parte tenemos que tener en cuenta varias, dos condiciones, como dije, tiene razón. En la primera tendría que verificar, ¿verdad? Bueno, a simple vista yo sé que no puede llevar cero aquí, ¿verdad? Una primera condición, que no puede llevar cero. Y a partir de acá también verificar qué valor, es decir, mayorizar esta parte, ¿sí? Es decir, que esta parte tenemos que tener en cuenta de que si tiene cero, usted sabe que aquí le puede dar 3 menos 2 por cero, que le quedaría 3 sobre cero, ¿verdad? ¿Qué le indica eso? Que 3 sobre cero no tiene solución en los reales, ¿verdad? ¿Sí? Y acá tendría que ver también desde qué valor, digamos, todo eso tendría que plantearlo a partir de acá, verificar, realizar el despeje, mayorizar y determinar ese valor, ¿sí? Digamos, a partir de dónde va a iniciar a asignarle valores. Pero el cero es uno de los valores que a simple vista, digamos, ¿por qué? Porque si recuerda usted las funciones racionales que vimos allá la semana pasada, tenía que tener cuidado con la parte de abajo, ¿verdad? En este caso, el punto a simple vista, yo le mencionaba, ¿verdad? Que para determinar acá cómo era, esto igualarlo a cero, ¿verdad? Pero en este que automáticamente con solo la idea viene, no puedo asignarle cero. ¿Por qué? Porque si yo le asigno a cero, mi problema muere ahí. Ya no tiene solución en los reales. Y tendría que determinar también a partir de dónde puedo yo este, asignar valores a esa expresión, ¿sí? Mayorizar, mayor o igual que cero, y apartó dos condiciones que, como dice usted, tiene mucha razón, que tenemos que tomar en cuenta para eso, ¿sí? Entonces, es necesario que estos problemas, ¿verdad? Básicamente me estoy enfocando en estos, pero la parte, como le mencionaba, la parte cuando va elevado un cuadrado, no hay mucha dificultad en el sentido de que si usted le ingresa un valor negativo, se lo vuelve positivo, ¿verdad? Pero en esta parte que mencionó el compañero, acá hay que tener en cuenta la condición, o sea que a simple vista usted puede notar esta función. Bueno, a simple vista la primera condición es que no puedo asignarle cero ahí. Porque si le asigno cero, mi problema no tiene solución en los reales. Y tengo que ver acá también qué valores no puede llevar. ¿Sí? Entonces, son condiciones que tenemos que, digamos, que tener en cuenta a la hora de ver ese tipo de problemas. Básicamente, más adelante creo que vamos a ver problemas de este tipo, ¿sí? Que son compuestos, parece que se le llama a la parte esta en la cual vamos a estar mezclando esta pregunta que me ha hecho usted por acá. Pero sí, bastante muy bien en ese sentido para resolver ese tipo de problemas. Sí, vamos a ver funciones compuestas. Vaya. Hay un tema, ¿verdad?, que se llama operaciones con funciones, pero imagino que esa parte, vamos a ver mejor esa parte de funciones compuestas y composición de funciones. Me interesa más esa parte porque como estamos hablando de una suma o resta de funciones, no hay mucho problema, ¿sí? Pero ya cuando estamos hablando de composición, sí, porque lo vamos a necesitar bastante y lo que son funciones compuestas. ¿Qué funciones compuestas son en las cuales, por ejemplo, esta de acá es una expresión que posee cociente y esta es una constante, por decirlo? Si esta ya es una función compuesta a simple vista de esa forma, ¿por qué? Porque está separada por un signo menos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Pero muy buena pregunta, la vamos a ver más adelante, ¿sí? Esa parte la tengo por ahí en la parte de funciones compuestas, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a resolver enfoque en esta parte primeramente, ya a esa parte no hemos llegado todavía, la que menciona ahí, pero la vamos a ver más adelante, ¿sí? Funciones compuestas. Bien. Esta parte, lo mismo, recuerde, mayorizar 3x menos 2 mayor o igual que cero. Significa de que acá nosotros lo que hacemos es, esta expresión, lo vamos a hacer de un solo, ¿verdad? Despejando. Yo voy a dejar el 3x solo por acá
y voy a mandar, bueno, vuelvo a poner positivo mejor, ¿sí? Positivo para que veamos que puede partir de un negativo. Entonces, si yo paso para este lado, ¿qué pasa? Este 2 lo paso con signo negativo. Por acá sería, dejo la X sola por acá y sería -2 sobre ¿cuánto? Sobre 3. Ahora, hay que tener en cuenta esto, mire, algunos cometen el error, ¿verdad? Son comunes. Esto, mire, me interesa aclararlo porque nosotros vamos a ver lo que se llama derivada implícita. Entonces, yo he observado bastante dificultad en la derivada implícita en el sentido de que cuando están multiplicando le cambian signo. No, recuerde que esto no cambia, ¿sí? ¿Por qué? Cuando se está multiplicando pasa a dividir, pero el número va original. En este caso, ¿cuándo va a cambiar signo? Si está sumando pasa a restar y si está restando pasa a sumar. Ahí es donde cambia signo nada más. Pero en lo de esto demás no. Hay que tener en cuenta eso para este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, por acá tenemos lo que es esta expresión. Significa de que nosotros vamos a asignar valores desde -2/3 en adelante, ¿sí? X igual a -2/3, ¿a cuánto equivale? Bueno, el -2/3 equivale a -0,67, ¿verdad? ¿Sí? El siguiente valor que sigue, ¿cuál es? Sería cero, ¿verdad? De ahí uno, de ahí 2, de ahí 3. Significa de que acá tenemos nosotros lo que sería esto, que los X que nosotros vamos a tomar sería desde -2/3, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Con esto recuerde que solo el primer valor es el arranque nada más acá. Ahora, ¿qué pasa si le asigno -2/3 acá? Más por menos me quedaría menos, ¿verdad? 3 por 2, ¿cuántos son? 6. Lo divide entre 3, le queda 2 y 2 menos 2 le queda cero. Significa que allí comienza nuestro dominio, ¿sí? Entonces significa que el dominio para este tipo de expresiones sería ¿de dónde? Desde -2/3 hasta el infinito, ¿sí? Y lo que es el rango iría ¿desde dónde? Desde cero, recuerde, desde cero hasta el infinito. ¿Por qué? Porque todos los valores lo que he hecho es restringir desde dónde voy a iniciar acá y eventualmente cuando yo hago eso, el primer valor que yo voy a obtener va a ser cero, ¿sí? Porque es a partir de un inicio. Es que aquí lo que yo determino con esta función racional es que a partir de acá yo puedo empezar a asignarle lo que son los valores a X, ¿sí? Ya yo delimito desde a dónde voy acá en este caso, digamos, desde dónde inicio, porque hasta dónde ya sé que voy hasta el infinito, ¿sí? Pero este es mi punto de partida, ¿sí? Entonces, esto se le llama funciones racionales, ¿sí? Ya las que el compañero mencionaba ahí son, que lleva algo de composición, función compuesta se le llama. Mire, se le llama función compuesta, por ejemplo, cuando llevamos una función, digamos, racional con una cuadrática. Recuerde que la racional tiene forma de cociente, ¿verdad? Y la cuadrática sabemos qué forma. Entonces, esa parte la vamos a estar viendo más adelante. En la parte se llama funciones compuestas, así se le llama el tema. Y vamos a ver una parte que se llama composición de funciones también. Ya las operaciones básicas, he considerado, ¿verdad? Bueno, según lo que he trabajado hasta el momento con la matemática 2 no es muy relevante, esa parte la vamos a omitir, recamo, operación, si usted quiere ver operaciones va a ver que no es complicado, digamos, usted suma dos funciones lineales, va a obtener una lineal, resta dos lineales, va a tener una, ahora si multiplica dos lineales, obtiene una cuadrática, ¿sí? Entonces, básicamente, y en la división, básicamente lo que hace es colocar la función f de x sobre la función g de x, pero que en sí, realidad, la composición sí me interesa porque es algo que lleva mucha, digamos, lo necesitamos bastante para lo que es la matemática número 2. Es decir, estamos valorando las temáticas, ¿verdad? En ese caso, la vez pasada lo tomé, pero básicamente no vi mucha relevancia en ello, ¿sí? Para que lo lleváramos en matemática 2. Entonces, estamos tratando la manera de que en la medida de lo posible, estas partes que estamos viendo por acá, que sean lo esencial para lo que es la matemática número 2. Entonces, esto que hemos visto hasta el momento se le llama función de raíz cuadrada. Si habrá de cúbica, sí, pero de cúbica recuerde que no hay problema, ¿verdad? Usted le puede asignar valores negativos dentro de allí, sale bien galán, ¿verdad? Para afuera. Pero en esta tengamos cuidado con las cuadráticas. Y estas cuadráticas son la que me he enfocado más en el sentido de que suele pasar a veces, ¿verdad? De que le sacamos la raíz a un número negativo y recuerde que eso no es correcto en los reales, no podemos determinar la raíz de un número negativo, ¿sí? Solo podemos determinar las raíces de cuadrada, ¿verdad? De cero. Digamos, si quiere raíz cúbica, raíces impares, sí puede ponerle negativo, pero una raíz que sea exacta, no. Raíces pares no podemos sacarle números negativos dentro de ella. En este caso estamos hablando de una lineal, ¿verdad? En este caso, asignarle valores ahí y que se nos quede negativo no podemos, ¿sí? Pero ya en la otra parte, las que son impares como la cúbica, la quinta, sí.
ahí. Ahora, entonces, básicamente esta es la sesión de este día, recordar el día jueves, ¿sí? Si tiene algún inconveniente, por favor, hacerlo saber el mismo día, no hay problema, pero notificar para ver qué valoración se puede hacer. Si no pude realizar la actividad ese día, ver qué valoración podemos dar, ¿sí? En ese caso, recuerden que la actividad está ahí a las 9 de la mañana. Usted ingresa si quiere salir de ese compromiso a las 9 en punto. Antes de las 9 no. No tenga ahí días a las 9 no. Exactamente a las 9 la plataforma habilita de 9 a 10. Si entró a las 9, si entró a las 9 y 9 le gusta, en este caso a las 9:59, por decirlo, a las 10:59 va a estar cerrando el examen, una hora exactamente. Tratar la manera, lo posible, de resolverlo de 9 a 12, pero no entrar a las 11 de la mañana, 11:30 o faltando, como dije, va a entrar a las 11:50, solo le va a dar 10 minutos y la plataforma lastimosamente, si vos los dos hizo, solo los dos le va a aceptar, los demás va a decir que los contestó mal. Automáticamente la plataforma es lo que hace. Si se le pasó el tiempo, viene la plataforma y lo que no anda, no atinas y no contestó, ahí el mensaje que le llega a uno, que los últimos problemas no los completó y todos malos. Entonces tengan en cuenta eso para el día jueves, ¿sí? El día jueves, recuerden, no habrá reunión, sino que sería hasta la otra semana que continuaremos ya terminando los últimos de funciones y eso tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, recuerden, desde la semana uno, parte teórica, falso y verdadero, cuestiones sencillas. Y no es que haga cosas y todo lo que hemos visto, estudien bien eso, fortalezcan bien esa parte porque la parte uno me interesó, ¿verdad? Siempre le agrego números reales, por ejemplo, saber comprender bien cada uno de ellos, porque a veces estamos en matemática 2 y nos preguntan un número, ¿dónde empiezan los números naturales? Y nos quedamos ahí. ¿Cuáles son los números enteros? ¿Cuáles son los números fraccionarios? Entonces, a veces, ¿verdad? Cuestiones bien básicas. Y que a veces allá cuando llega, bueno, el de matemática uno que le cae ahí la pedrada, bueno, ¿y qué no te enseñaron eso allá? Ok, entonces empieza ahí, ¿verdad? Es necesario que fortalezcan bien esa parte y tienen el material para que puedan prepararse el día jueves. Va a estar habilitado el examen a las 9 de la mañana. Y básicamente recuerden, estudien bien todo lo que hemos estado viendo hasta el momento y no va a haber ningún inconveniente. Recuerden que es aleatorio, ¿sí? Que le va a salir el mismo, no. Es aleatorio, el banco es grande y ahí al que le puede salir diferente. Algunos tal vez, en algunos, todos pueden coincidir, pero lo más, ¿sí? Va a ser extremadamente que le coinciden iguales, ¿verdad? Cuando es aleatorio, la plataforma tiene esa habilidad de hacer maravillas ahí, ¿verdad? Entonces, estudien bien esa parte. Ahí, ¿verdad? Entonces recuerden esa actividad, esa sería la actividad semanal. No habría guía de ejercicio grupal, no. No habría preocupación. Usted sale del compromiso el día jueves y ya, no tiene ninguna actividad pendiente hasta la otra semana que volvamos de vuelta a la normalidad, por decirlo, con las 2 sesiones, ¿sí? Bien, entonces nos quedamos por acá y la otra semana continuamos con funciones compuestas, ¿sí? Entonces pasen buen día, cualquier duda que puedan tener estaremos ahí pendientes. Adiós. Feliz, buen día. Bueno, Feliz tarde. cuídense, ahí estamos. Feliz día. Gracias.